lo que ha construido el neoliberalismo son marcos mentales, o sea, hacerle pensar a la gente que es la mejor receta para resolver los problemas, cuando en realidad es la receta para cercenar sus derechos. O sea, en realidad los marcos mentales significa que muchas veces el electorado está compelido a votar a sus propios verdugos. O sea, le hacen creer a la gente que ellos son los adalides del cambio y los que realmente saben cómo cambiar las cosas. En realidad, cada vez que ocuparon el gobierno cambiaron para peor. En definitiva, siempre han hecho lo mismo. Cuando el país estaba desendeudado, generaron un proceso de fuga de capitales con endeudamiento y recurrieron al Fondo Monetario Internacional para establecer políticas de ajuste con el hambre del pueblo. Y luego, obviamente, vienen los gobiernos de base popular y quedan debilitados frente a la multiplicidad de problemas que ellos mismos generan. Entonces, lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Primero, el populismo no es una mala palabra. El populismo... Pero, sin embargo, lo estigmatizan. No, por supuesto, lo estigmatizan, precisamente porque estigmatizan a los movimientos populares. O sea, ¿cómo han denostado al peronismo? El manual para denostar al peronismo, ¿cuál fue? Primero, decir que Perón fue un corrupto, que todo el peronismo está lleno y plagado de corrupción, que cada obra está plagado de irregularidades de corrupción. O sea, han tratado de defenestrar la confianza, la credibilidad pública con el objeto de afectar claramente el nivel de consenso popular. Entonces, esto es de manual, lo que hacen es de manual, o sea, han todo el tiempo, porque este es el problema central. En el mundo de hoy, el neoliberalismo se ha impuesto como variante hegemónica en donde lo que se hacen es apropiarse del Estado para, por un lado, cercenar los derechos de las mayorías. O sea, ustedes ven claramente que todos los gobiernos del signo neoliberal lo que hacen es cercenar derechos o eliminar derechos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se apropian del Estado para satisfacer intereses minoritarios. Pero yo voy a dar el ejemplo de los casos de control de precios. Un caso típico de control de precios. ¿Qué dicen todas las usinas comunicaciones? Porque ellos son los que manejan la justicia. O sea, no es que el poder político maneja la justicia la manejan las corporaciones, y sobre todo las corporaciones mediáticas, porque lo que hacen es tener amenazados a todos los fiscales y jueces. Si fallan en contra, hacen una campaña para quebrarlos anímica y moralmente. Hay muy pocos quienes pueden sostenerse anímica y moralmente frente a campañas agresivas. ¿Usted qué cree? ¿Quién puede tolerar la agresividad de los medios de comunicación hegemónicos? Muy pocos. Por ejemplo, yo puedo soportarlo. Pero ¿pueden soportarlo otros políticos? ¿Pueden soportar otros fiscales o jueces? No pueden soportar. Entonces, controlan la justicia, controlan los marcos mentales, o sea, construyen desde redes hasta la imposición hegemónica de un discurso. Tercero, ¿qué han hecho ahora? Dicen que el control de precios no va a servir, no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es proteger el derecho de los consumidores. Está claro que la concentración económica es lo que genera un incremento de precios exacerbado. Entonces, después salen en manada hasta desde un kiosquero hasta una despensa de barrio, salen a defender que el control de precios no funciona. Pero la verdad es que el control de precios tiene que funcionar desde la fábrica hasta la intermediación con el objeto de que el consumidor compre. Ahora, la pregunta que yo hago es lo siguiente: ¿cómo le va a alcanzar un salario a un trabajador si efectivamente los grupos hegemónicos le aumentan el precio de una manera desconsiderada? Acá, en la Argentina, los precios de los servicios están regulados. La pregunta que yo siempre hago es lo siguiente: la gente muchas veces no quiere pagar una boleta de luz o de agua, que es un servicio esencial, para pagar el celular. ¿Quiénes son los dueños de los celulares? O empresas multinacionales o grupos hegemónicos locales. Entonces, en realidad, nosotros subsidiamos la energía para que indirectamente terminemos subsidiando a estos grupos hegemónicos, que son los que les aumentan los precios. O lo mismo ocurre con transferencias sociales directas, desde tarjeta alimentar tuya hasta mecanismo de transferencia para el bolsillo de la gente. Muchas veces ese bolsillo de la gente va ¿a dónde? A los hipermercados. ¿A dónde? A supermercados de mayor concentración. ¿A dónde? A las grandes cadenas. ¿Y quiénes son dueños de las grandes cadenas? Los grandes grupos económicos. ¿Y qué hacen los grandes grupos económicos? Remarcan. ¿Para qué? Para aumentar su tasa de ganancia. ¿A costa de quién? A costa del trabajador y a costa del consumidor. Entonces, ¿qué hacen? Desde el punto de vista político, fíjense, Rodríguez Larreta, Esdero, Polini, todos repiten de que el control de precios no funciona, o no va a funcionar. ¿Por qué no funciona o no va a funcionar? Porque ellos quieren que no funcionen. ¿Por qué? Porque ellos son empresarios. ¿Y por qué son empresarios? Porque quieren tomar rentabilidad, ¿a qué? A costa del salario del trabajador. Entonces, después, cuando el trabajador pierde el salario, entonces dice, la culpa es del gobierno peronista que no mejora el salario. O sea, es de cajón como hacen el trabajo. Es un trabajo sistemático de mentira sistemática. Fíjense que, otro caso voy a poner, República, ¿sí? Ellos son los defensores de la República.
pusieron 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, violando la Constitución. Segundo, el Estado de Derecho, desde la presunción de inocencia, defensa en juicio, etcétera, la vulneraron porque apretaron a jueces, extorsionaron a fiscales todo el tiempo para perseguir opositores. Entonces, la República para ellos no existe, la democracia mucho menos, y la libertad solamente vale la libertad de ellos, la libertad del resto, de ninguna manera. Entonces, la verdad es que han construido un marcos mentales, y por eso yo defiendo la posición. O sea, ¿qué es finalmente el populismo? El populismo es la construcción de un movimiento, no un partido, que no responde a un precepto ideológico, sino doctrinario, o sea, grandes principios, que construye una cadena de equivalencias. Eso significa un sistema de alianzas sobre la base de la representación de los sectores. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una sociedad muy diversa, dispersa, heterogénea, con lo cual la representación desde el punto de vista del liderazgo político es compleja. Porque no es que tengamos una base homogénea, de base industrial, en donde uno puede hacer un pacto corporativo entre empresarios y trabajadores a través de la fuerza sindical. No, porque hay más del 50% de los trabajadores que son informales. ¿Por qué son informales? Bueno, porque han destruido sistemáticamente el empleo por un proceso de desindustrialización. Y esa desindustrialización y mayor dependencia lo que ahí generaron fue exclusión de carácter social. Y la exclusión de carácter social generó nuevos actores. Y los actores sociales en realidad también responden a esa lógica, porque la verdad que el liderazgo de los movimientos sociales en muchos casos responde a esa lógica, no a una lógica de construcción alternativa de poder, sino de estigmatización de su propio poder. Por eso yo creo que hay que plantear con lucidez cómo salimos de esta trampa que promueve el neoliberalismo de base hegemónica. Por eso yo creo que salir de esa trampa es construir un populismo, pero un populismo de base democrática, en una sociedad pluralista, abierta, democrática, con alternancia, con periodicidad de mandatos y con capacidad de interpretar cabalmente a los sectores sociales. ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces? Nosotros muchas veces pretendemos creer que la sociedad se comporta conforme a nuestras creencias, y la verdad que no es así. O sea, no es prescriptivo, no es normativo, sino que en realidad el liderazgo, en todo caso, tiene que ser interpretativo respecto a la evolución social. Ahora, lo que queda claro es que esa base hegemónica neoliberal que construyó marcos mentales ha hecho verdaderamente, se ha metido en la mente de muchos. Entonces, construir y luchar contra esa cajita que es el televisor, con redes y cómo funcionan a través de una estrategia de repetición, la verdad que funciona muy bien. Ellos están 24 horas por día y repiten en todos lados y por todas las vidas correspondientes. Y la verdad que nosotros no hemos sido lo suficientemente inteligentes para confrontar desde el punto de vista del pensamiento con otra matriz alternativa.